En Cuba no existe socialismo. Existe una utopía stalinista que ya fracasó, que ya implosionó, que sabemos que no lleva a ninguna parte, y esa utopía trata de mantenerse a toda costa, esmerándose en conseguir que la mutua desconfianza entre los ciudadanos la mantenga. Las dictaduras necesitan alfabetizar para adoctrinar. Aparte que toda la cultura cubana o ha estado o en el exilio interior o en el exilio exterior. Bueno, basta nombrar a Lezama Lima, Virgilio Piñero, Reinaldo Arenas, Cabrera Infante, Severo Sarduy, Herberto Padilla y muchísimos. Toda la cultura cubana ha estado en campos de concentración algunos, presos o en el exilio interior o directamente en el exilio exterior. Es un poco triste, en mi opinión, que esto parezca una voz de auxilio por personas que están sufriendo seriamente en un país, y es una voz de auxilio por la libertad en una democracia. Entonces uno tendría la impresión que debería ser más que pocas voces como las que hoy somos aquí. El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, con el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer, presenta El presidente Kirchner ha hecho un comentario que yo creo que es acertado, yo diría que es desgraciadamente acertado, donde dice que una política de relación activa con el gobierno dictatorial de Cuba es una política bastante popular. Y si nos atenemos a las encuestas, esto es verdad. Una encuesta de enero de este año, hecha por Enrique Zuleta Puseiro, dice que alrededor del 40% de los argentinos quiere que la Argentina en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU apoye al régimen cubano, es decir, no que se abstenga. Eso no lo pide ya, eso es lo que pide realmente el régimen, que se abstenga, no. El 40% de los argentinos en la encuesta dice que la Argentina, que el gobierno argentino en el voto debe apoyar al régimen cubano. Y otro 40% dice que se debe abstener. En total, el 80% de los argentinos tiene una actitud entre apoyo y abstención con respecto al régimen. Si ese 7% de los argentinos que quiere que el gobierno repudie al régimen en Ginebra, le sacamos los que dentro de ese 7% de argentinos no están dispuestos a reconocer que aquí en la Argentina también hubo una dictadura, vamos a llegar a un montón de argentinos que todavía, a principios del siglo XXI, siguen subordinando a sus particulares criterios ideológicos la defensa de los derechos humanos. Y ese me parece el dato más fuerte y desgraciado cuando la Argentina acaba de cumplir casi 2 décadas o más de 2 décadas de democracia. El pueblo español no piensa lo mismo. En una encuesta parecida en el diario El País en mayo de 2003, el 87% de los españoles condena al régimen de Castro. Es decir, el mismo pueblo español que se opuso masivamente a la participación española en la guerra de Irak, también separando los temas, como hay que separarlos, analizando cada tema por separado y siendo definitiva y rotunda en la defensa de los derechos humanos, el pueblo español se opone masivamente al régimen de Castro. Cualquiera que haya vivido largos años en Europa sabe cómo la invasión a Checoslovaquia, sabe en qué se fue convirtiendo el comunismo. ¿Qué pasó con Castro, digamos? Yo lo digo siempre con mucha sinceridad, yo hasta Eberto Padilla era una fanática de Cuba y había que dar la vida por Cuba. Ya el caso Eberto Padilla en el año 1971 no me gustó. Yo después me exilio de los militares y en Europa adquiero otra mentalidad absolutamente diferente, dándome cuenta realmente cómo son las cosas, ¿no?
en Cuba. Pero en la Argentina hay, bueno, yo diría que es el país menos claro respecto a Cuba de toda la región. Menos claro, donde no hay, bueno, un país que tiene una guerrilla que no ha hecho autocrítica y que quiere que le regalen todo, entonces no te extrañe que Fidel siga siendo perfecto. En la última represión de Fidel Castro, que fue en marzo del año pasado, hubo una especial inquina contra los periodistas independientes de Cuba. Alrededor de 30 de los detenidos eran periodistas, casi el 40%. Y hay que buscar la explicación en que una de las formas que tiene la dictadura para sostenerse en el tiempo es promover el aislamiento y la desconfianza entre los ciudadanos. Y los periodistas, cuando empiezan a desarrollarse en el interior de una dictadura, empiezan a generar redes, que empiezan a romper estos aislamientos y también empiezan a generar confianza entre los grupos de cubanos que piensan de manera opuesta al régimen, y entonces empieza a ser posible la acción colectiva. La dictadura triunfa cuando divide. Y en gran medida, este grupo de periodistas independientes que fueron detenidos y en poco menos de 20 días condenados con un proceso sumarísimo a entre 18 y 28 años de prisión, eran los que debían cumplir una función profesional, informativa, y contribuir a que se generen vínculos entre los cubanos, vínculos que después devenirían en asociaciones civiles y posibilidad de acción colectiva.